Hola a todos, hoy veremos el estudio de la parashá semanal Texabé, Mandarás. En esta cuarta liyá en minutos que corresponde al libro Éxodo 29 del 1 al 18. En esta liyá se prescribe el procedimiento para consagrar a Aarón y a sus hijos como los sacerdotes. Se toman los dos novillos y dos carneros, panes ácimos, hogazas ácimas mezcladas con aceite y obleas ácidas untadas con aceite. Aarón y sus hijos serán acercados a la entrada de la tienda de la cita, donde serán lavados con agua. En este caso viene siendo una mikveh. Luego Aarón será vestido con la túnica que corresponde al manto del efod, el pectoral, el gorro y el diadema. Será ungido con el aceite de la unción. Luego los hijos serán acercados y vestidos con las túnicas, los cintos junto con Aarón y los gorros. El novillo será acercado antes de degollarlo y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre su cabeza. Moche pondrá su sangre sobre los cuernos del altar y verterá el resto sobre la base del altar. Parte de los intestinos del animal serán quemados sobre el altar y el resto será quemado fuera del campamento. Estamos hablando de la ofrenda del pecado. El primer carnero será degollado después de que Aarón y sus hijos hayan puesto sus manos sobre su cabeza. Su sangre será arrojada sobre el altar en derredor. El carnero será cortado en pedazos, sus entrañas y sus patas serán lavadas. Todo será quemado sobre el altar como ofrenda de ascensión. En esto veremos dos versículos que nos habla de la vestidura del sumo sacerdote y también de los hijos de Aarón. Cuando nos hablan en el versículo 6, pondrás casquetes sobre su cabeza y pondrás la corona sobre el casquete. Y los ceñirás con fajas a Aarón y a sus hijos y los vestirás con sombreros altos. La quejuná será para ellos un estatuto perpetuo y investirás a Aarón y a sus hijos con plena autoridad. Y en este caso nos hacemos la pregunta o en este caso vamos a revisar lo que es por qué hay que cubrirse la cabeza ante el Eterno. Y el servicio sacerdotal que vemos hoy en día, es necesario cubrir la cabeza para poder entrar en presencia del Eterno. Todos los sacerdotes tenían que ministrar delante del Eterno con la cabeza cubierta. En este caso, el sumo sacerdote tenía una cobertura que se llamaba misnefet, traducido como una tiara. También los otros sacerdotes también tenían otra cobertura, que no era esta tiara, sino era una bigbat, que es traducido como una mitra. El servicio del tabernáculo nos enseña que cubrir la cabeza no era una señal de deshonra, todo lo contrario. El que se cubre delante del Eterno, él le honra, y la cobertura de la cabeza es señal de sometimiento y autorización como un representante. Y eso obviamente también lo vemos hoy en día cuando utilizamos la kipá para hacer la oración. También nos habla el versículo 6 nos habla de el tis, o claro, que era la placa frontal que utilizaba el sumo sacerdote. Y ¿qué es lo que es el tis? Estaba compuesta de oro puro y la placa tenía 2 dedos de ancho y se extendía de oreja a oreja. Estaba perforada en cada extremo para unir las correas de lana azul que se enrollaba y la ataban detrás de la cabeza, anclándola en su lugar. Pero esta chit o esta placa estaba inscrita, que es la palabra en castellano santo para Dios. Y los detalles sobre el TITS o la placa, eh, como los demás componentes del Mishkan, del tabernáculo estamos hablando, estos fueron comunicados a Moshe por el Eterno. Y así lo describe la Torá. Eh, Haz una placa de TIS de oro puro y que grabe en ella como si fuera un sello, santo para Dios o santo a Dios. Colocarlo sobre un hilo azul de modo que se quede sobre el turbante. Estará de frente al del turbante. Estará sobre la frente de Aarón y Aarón envolverá la culpa de todas las cosas santas que los hijos de Israel santifican. De todas las santas ofrendas estará a su frente constantemente para su aceptación a Dios. El Cid era
llamémosle un adorno que tenía el sumo sacerdote, que este iba puesto en la frente, como nos dice la lectura. Consistía, como les decía, en una banda de oro puro y en hebreo decía Kodesh la Hashem, santo para Dios. Y estas estaban escritas con relieve. Se pasaron uno o más hilos de lana azul, como nos decía, a través de los agujeros de la banda. Y estos iban alrededor del turbante del sumo sacerdote, que es en hebreo mitznefet, que se ataban en la parte posterior de su cabeza para mantener el tzit en su lugar. ¿Y cuál era el propósito de este tech o esta placa? Nos dice la lectura que los versículos citados que nos entrega la Torá afirman que Aarón usó el tzitz para absolver la culpa de las cosas santas. Y nos explica Rachi que las ofrendas del templo sagrado debían llevarse en un estado de pureza ritual. Si la ofrenda en sí o el Cohen, en este caso el sacerdote, que realizaban el servicio era impuro, entonces la ofrenda sería descalificada y el Cohen sería el culpable de esta transgresión. En ciertos casos, cuando una ofrenda se presentaba en estado de impureza, el tzit o la placa la hacía aceptable para Dios. Bueno, este es el estudio del día de hoy, de esta cuarta lilla en minutos. Shalom a todos.